Y a la gentil invitación de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, que sin duda alguna es mi casa. ¿Y por qué la considero mi casa? Porque mis primeros pininos como docente los hice allí, mis primeras clases, mis primeras horas de vuelo las hice en la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales. Y que casi, miren cuánto, más de 10 años después, sigue realzando con los eventos que realiza, con las capacitaciones y recalcando, la escuela no tiene ni un sol de presupuesto, pero hace eventos muy buenos. El día de hoy he venido a hablarles de un tema que es bastante interesante para todos aquellos que nos dedicamos al estudio y litigio penal. ¿Por qué? Porque es fácil hablar de las penas, las medidas de seguridad, las consecuencias jurídico-penales. Lo difícil es determinar cuánto corresponde. Si es que a veces nosotros cuando vemos temas de reparación civil no tenemos una idea clara y concreta de cómo determinar un monto, también o tampoco existe esa posibilidad de saber cuánto de pena exacta se va a poner. En palabras del doctor Ciro Cancho Espinal, mi gran amigo, que tiene un excelente libro sobre este tema, nos dice cómo saco el quantum del dolor. Porque la pena es eso, aflicción, sufrimiento, pena, y cómo saber qué pena concreta en cada caso tengo que determinar. También el tema de la determinación judicial de la pena no es algo que está solamente determinado o guiado para aquellas situaciones en las cuales vaya a imponerse una sentencia. No, la determinación judicial de la pena es algo que se analiza en todo nivel. Es algo que se va evaluando, por ejemplo, desde el momento de inicio de diligencias preliminares y la solicitud que tiene que verse de algunas medidas. Por ejemplo, el momento de formalizar para decidir pedir prisión preventiva, se tiene que saber cuál es la prognosis de pena que se va a dar en el caso concreto, para verificar si en el supuesto que se va a aplicar corresponde o no una medida de prisión preventiva porque supera los 5 años en prognosis de pena o no la supera. Y este cálculo no es algo automático o no es algo matemático. Pero nosotros nacimos con el tema de cómo determinar con el Código de 1991 y no teníamos reglas para hacerlo. ¿Cómo determinar cuánto corresponde? No había esa posibilidad concreta de saber. ¿Y cuándo es que nosotros supimos cuánto de pena tenía que imponerse? ¿Cómo es que supimos? Primero, empezamos viendo cambios en nuestra legislación. Y esos cambios que nosotros vimos, lo vimos después de que se dio el Código Procesal Penal, porque antes las penas se imponían con la técnica del OBC. ¿Qué es la técnica del OBC? La técnica del ojo de buen cubero. O sea, al ojo sacábamos cuándo correspondía. A veces la pena era entre 6 a 20 años, por ejemplo, el delito de lo que viene a ser robo, homicidio simple, 12 a 20, pero de 6 a 20. ¿Y cuánto corresponde? Si es entre 6 a 20, ¿cuándo es la dosis del dolor? ¿Cuánto? No teníamos criterio. Recién a partir de la ley 30076, publicada el 19 de agosto del año 2013, se introdujo cambios significativos en la dosimetría penal. ¿Cómo así? Se creó el sistema de tercios. Este sistema de tercios que ya creo que todos conocemos hartísimamente, dividir el espacio punitivo en 3 partes y establecer que la pena puede situarse en un tercio inferior, tercio medio, tercio superior. Pero ¿cuándo vamos a estar en cada una de las circunstancias? La ley 30.076 también introdujo el sistema de circunstancias de atenuación y agravación genéricas. ¿Qué significaba esto? Que cuando se analizaba un delito, tenía que verificarse si hay circunstancias de atenuación o si hay circunstancias de agravación, y dependiendo eso, la pena iba a oscilar, ese marco punitivo extenso que nos da cada tipo penal, iba a oscilar
entre el tercio inferior, tercio medio, superior. Por ejemplo, si solamente había circunstancias de atenuación, la pena se iba a situar en el tercio inferior. Si solo había circunstancias de agravación, la pena iba a situarse en el tercio superior. Y si es que había ambos tipos de circunstancias, la pena iba a situarse en el tercio medio. Entonces, eso fue lo primero que introduce la ley 30.076 en el año 2013. Pero no es la única circunstancia que reconoce la ley para determinar judicialmente la pena. En el título preliminar del Código Penal encontramos la regla de proporcionalidad, la prohibición de exceso, que tiene que existir una relación proporcional entre el hecho cometido y la pena imponerse. También el Código Penal, en su parte general, nos da más pautas. Por ejemplo, nos habla de la autoría, la participación, el error de tipo, el error de prohibición, el error de comprensión culturalmente condicionado, la tentativa, la responsabilidad restringida, las eximentes incompletas, la reincidencia, la habitualidad, la agravación de la pena por la condición del agente, el concurso real, el concurso ideal, el delito continuado, el delito masa. Todo eso nos dan características que se tienen que tomar en cuenta al momento de determinarse judicialmente la pena. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? De que no había realmente un sistema para poder determinar propiamente cómo llegamos a la pena. Y es así que en noviembre del año pasado se da el Acuerdo Plenario 1/2023, un acuerdo plenario que ha constituido un hito muy importante para establecer la dosimetría penal. Acuerdo plenario, además, duramente criticado desde el punto de vista del principio de legalidad. Tuve oportunidad de escuchar de primera mano al doctor Celis Mendoza, magistrado muy reconocido a nivel nacional e internacional. ¿Y qué decía él? Que no hay base legal para hablar del sistema escalonado como método de dosimetría penal, que el sistema de tercios es el único reconocido legalmente. Este sistema, impuesto por el Acuerdo Plenario 1/2023, introduce una serie de modificaciones, pero ha sido la última jurisprudencia que hemos tenido, pero no la única. Tenemos, por ejemplo, también para poder determinar judicialmente la pena, e importante que se conozca, el Acuerdo Plenario 1/2008, del 3 de noviembre del 2008, el Acuerdo Plenario 4/2009, del 8 de enero del 2010, el Acuerdo Plenario 8/2009, el Acuerdo Plenario 2/2010, la Sentencia Plenaria Casatoria 1/2018. Entonces vamos a ver que hay diversa jurisprudencia previa para poder determinar esto que el Acuerdo Plenario 1/2023 finalmente está pretendiendo zanjar. Y allí se dilucidan 5 temas importantes. Estos 5 temas importantes son los siguientes, y quiero que lo conozcamos. Primero, y muy importante como base, la necesidad de establecer esquemas operativos diferentes para la aplicación de la pena. Que el sistema de tercios no puede ser el único sistema operativo. Primer tema de dilucidar. Segundo, cómo aplicar la pena cuando concurren de manera simultánea, en el caso concreto, circunstancias causales de disminución o causales de aumento de punibilidad y reglas de reducción por bonificación procesal. Tercero, cómo aplicar la reducción de la pena en casos de tentativa con circunstancias de agravantes específicas. Cuarto, la aplicación de una pena privativa temporal en delitos sancionados con pena privativa de libertad de cadena perpetua, cuando concurren circunstancias atenuantes, causales de disminución de punibilidad o reglas de reducción por bonificación procesal. Entonces, y finalmente el quinto acápite que se dilucidó
fue la aplicación excepcional de reglas de reducción por bonificación procesal de origen supralegal. El día de hoy queremos explicar un poco estos 5 temas, cómo los resuelve la Corte Suprema mediante el Acuerdo Plenario 1/2023. El objetivo entonces de este acuerdo plenario es que la pena sea cierta, legal y justa. Cierta para que se pueda conocer con anticipación qué pena va a corresponder. Legal para que no se pueda extralimitar el juez y dentro de lo que el Código Penal establece, no pueda ir ni hacia arriba ni hacia abajo, estableciendo penas que no corresponden en el caso concreto. Y justa, porque teniendo una pena cierta y legal, podremos establecer ese grado de justicia que a veces decimos, esta es una pena que no corresponde. ¿Y cómo se va a lograr esto? Contando con instrumentos y reglas comunes que posibiliten hacer predictible el resultado punitivo, pero sobre todo que dicho resultado punitivo se formalice en la sentencia con una sólida y razonada justificación. He tenido casos en los cuales se ha decretado la nulidad de una sentencia de primera instancia por falta de motivación de la dosimetría penal, porque los jueces no están estableciendo los pasos, el esquema operativo, los 5 pasos que se deben seguir. ¿Por qué? Porque a veces se desconoce, ¿no? Y hay que conocerlo, entenderlo y aplicarlo. ¿Y cuál es entonces el rol del juez penal? El rol del juez penal es ser el individualizador legitimado de la pena. El juez penal es el juez de la pena. Y es diferente ser juez de la pena a ser el legislador de la pena. Porque cuando se es el juez de la pena, se establece con las reglas preestablecidas. En cambio, cuando se es el legislador de la pena, va a haber una configuración y modificación del marco punitivo. Al juez no le corresponde modificar el marco punitivo legal. Eso solamente, ese poder solo lo tiene el legislador. ¿Y qué es la dosimetría penal? Me han escuchado mucho hablar acerca de ese concepto. La dosimetría penal viene a ser la técnica de razonamiento judicial que sirve para el cálculo aritmético de un resultado punitivo, que le va a permitir al juez llegar a una cifra objetiva que va a definir la extensión cuantitativa de la pena a imponerse. En buen cristiano, dosimetría es qué regla seguir para saber el quantum del dolor. Esta dosimetría debe respetar el rango punitivo abstracto, mínimo y máximo legal, dentro de lo cual se va a decidir la pena concreta que se imponga en la sentencia. Y siempre debe consignarse expresamente la sentencia al momento de determinar e imponer judicialmente la pena. No se puede simplemente decir, en este caso corresponden 8 años, y no decirte por qué. La motivación respecto a la pena también tiene que ser una motivación reforzada. Eso es muy importante. ¿Y qué principios van a fundar la aplicación judicialmente de la pena? El primer principio que nosotros vamos a tener es el principio de legalidad penal. ¿Por qué? Porque el principio de legalidad nos va a informar cómo ya la propia ley determina los extremos mínimos y máximos en los cuales el juez se puede mover, en los cuales el juez no puede escaparse. Es como su traje de fuerza. Eso es lo primero. Segundo, principio de culpabilidad y lesividad. Ello va a informar en qué medida el bien jurídico ha sido puesto en peligro, se ha lesionado y también qué capacidad de reproche había de la persona que cometió el hecho. Otro principio que se pone en entredicho es el tema del principio de humanidad. Muchas veces habremos tenido oportunidad de leer sentencias mediante las cuales se establece que la pena se reduce por principio de humanidad. Sin embargo, acá la Corte Suprema ha hecho esta distinción y nos dice,
el principio de humanidad es algo íncito a la fase de ejecución de la sentencia, a la ejecución de la pena, no a la determinación, porque la humanidad no es un criterio que el juez tiene que tomar en cuenta cuando determina el quantum punitivo, sí cuando va a ejecutar la sentencia. Por lo tanto, no puede servir para argumentar. Eso es algo importante que los jueces también deben manejar y que con este acuerdo plenario se establece que ya no se puede utilizar más. Con esa introducción vamos a entrar a tallar los 5 cuestionamientos que se planteó el acuerdo plenario. Primer tema, esquemas operativos diferenciados. El Código Penal tiene causales de disminución y causales de incremento de punibilidad. Tiene también circunstancias y reglas de reducción por bonificación procesal. Tiene también circunstancias genéricas, específicas y agravantes cualificadas. ¿Y cuál es la problemática? Que el esquema operativo regulado por el artículo 45A, conocido como el sistema de tercios, tendrá también aplicación para aquellos casos penales en los cuales el propio tipo penal tiene su propio catálogo de circunstancias agravantes específicas en la parte especial. Esa es la pregunta. Por ejemplo, delito de feminicidio, sicariato, secuestro, robo, extorsión, solo señalando algunos. En este caso, existe un amplio listado de circunstancias agravantes específicas, pero carecen de la regulación de circunstancias atenuantes específicas. Por ejemplo, ¿y cómo trata de solucionar el acuerdo plenario? Con la aplicación del sistema operativo de tercios. En el caso de los delitos donde solo se puede utilizar circunstancias genéricas, como el delito de homicidio simple, allí entrará a tallar el sistema de tercios. Y cuando se trate de delitos que posean circunstancias agravantes específicas, se va a aplicar el sistema operativo escalonado. ¿Cuál es el problema del sistema operativo escalonado? Que no puede generar aplicación del mínimo de la pena combinada. ¿Y cómo se va a ver de solucionar eso? Es que el mismo juez puede tomar en cuenta los incisos 1, 2 del artículo 45 del Código Penal, que habla de las carencias sociales que hubiese sufrido la gente, de su cultura y costumbres. Y el juez puede, con especificación, con motivación explícita, razonada, imponer al condenado el mínimo legal de la pena combinada para el respectivo grado o nivel de la única circunstancia agravante en el presente caso. Por ejemplo, en el caso del delito de robo agravado, el juez podrá aplicar el mínimo legal de la pena combinada siempre que concurra solo una circunstancia específica de agravación y en tanto que el órgano jurisdiccional estime que la violencia o amenaza ejercidas contra la víctima fuesen insignificantes. Así, el primer tema a dilucidar es que ya no tenemos solamente un sistema operativo de tercios, sino también que vamos a manejar un sistema operativo escalonado. ¿Cuál es el segundo tema? ¿Cómo aplico la pena cuando concurren circunstancias de disminución, aumento de punibilidad y reglas de reducción por bonificación procesal de manera simultánea? Y aquí, por ejemplo, ¿qué hacer cuando el legislador menciona si atenuará la pena, artículo 14 y 15 del Código Penal, o disminuyendo prudencialmente la pena, artículo 16, 21 y 25 del Código Penal? O reducirse prudencialmente la pena, el artículo 22, o reducción o exclusión de pena, artículo 414D. ¿Cuánto corresponde reducir? Y además, ¿será debajo del mínimo legal? Para esto hay que diferenciar la terminología. Atenuar la pena significa definir la pena concreta hacia el extremo mínimo de la pena básica, pero sin excedernos y por estar presente en el caso uno o más circunstancias atenuantes. Disminuir prudencialmente la pena significa que cuando concurre una causal de disminución de punibilidad, obliga al juez a imponer una pena siempre por debajo del mínimo legal.
Y finalmente, la expresión reducir la pena significará que el juez deberá aplicar una reducción a una pena concreta ya determinada, la cual debe producirse cuando se ha configurado en el caso concreto una regla de reducción por bonificación procesal. Y de este primer problema surge un segundo subproblema. El juez puede aumentar la pena, artículo 46A, aumenta la pena, 46B, imponer una pena hasta el doble del máximo legal, 46D. La pena es aumentada, 46E, pudiendo incrementarse la pena, 49. Entonces, ¿qué debe extender? ¿Cómo se hace? ¿Solamente se extiende el nuevo máximo o también se extiende el mínimo? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se determina cuando hay circunstancias que van a hacer que aumenten la pena? ¿Cómo me muevo? Entonces, para eso es necesario revisar criterios rectores. El primero de ellos es verificar que entre todas las reglas de aplicación exista compatibilidad. Esto significa que sean de eficacia diferente, que no se requieran un mismo indicador o situación fáctica. Y que además cuando concurran de manera simultánea varias reglas de aplicación de penas de la misma condición y función, por ejemplo, más de una causal de disminución o más de una circunstancia de agravación, genéricas con genéricas, específica con específica, cualificada con cualificada, los efectos de cada una de ellas serán siempre acumulables y no se excluirán entre sí. Esa es la eficacia acumulativa. ¿Y qué va a suceder cuando concurran las causales? Por ejemplo, una persona que tiene una acusación de delito de robo agravado, que al momento de cometer el hecho tenía 20 años de edad, que realizó el hecho mediante pluralidad de agentes y lo hizo a mano armada, y que el nuevo delito fue cometido a los 6 meses de que la gente había cumplido en parte una pena privativa de libertad, y esta persona admite su responsabilidad al inicio del juicio oral de conformidad con los términos de la acusación fiscal. ¿Qué pena le corresponde? Aquí lo que se tiene que hacer es seguir 5 pasos. Primer paso, determinar la agravante cualificada. Y esta agravante cualificada va a determinar un nuevo espacio punitivo. Si es que acababa de estar en el penal y comete un nuevo delito, estamos hablando de una reincidencia. La reincidencia para el caso de robo agravado aumenta 2/3 de la pena. Así va a haber un nuevo espacio punitivo y el máximo de la pena, que era 20 años, se va a convertir en el nuevo mínimo. Y se va a aumentar, en base a ese nuevo mínimo, 2/3 del máximo original, 13 años y fracción. Entonces, el nuevo margen punitivo por reincidencia será de 20 a 36 años y 4 meses. Segundo paso, aplicar las circunstancias de disminución. Primero la agravación, luego viene la disminución. Y aquí se realiza la disminución de la pena combinada que está representado por el nuevo espacio de penalidad. La disminución siempre va a ser equivalente a 1/3 por debajo del mínimo y del máximo legal del nuevo espacio. El extremo mínimo y el extremo máximo reduce. Va a reducir cuando hay responsabilidad restringida, cuando hay error de prohibición vencible, cuando hay concurrencia de una causal imperfecta de exención de responsabilidad penal y cuando hay complicidad secundaria. Así, el nuevo marco punitivo, en el caso concreto que estamos verificando, será de 13 años y 4 meses a 22 años, 2 meses y 10 días. La pena se va reduciendo. Ahora pasamos al tercer paso, que es establecer y aplicar el sistema operativo, otorgándole a cada circunstancia agravante específica el valor temporal y eficacia que le son propios, que le corresponde. Y para cuantificar el valor que corresponde a cada circunstancia agravante específica, el juez va a dividir el número de años o meses que comprende el nuevo espacio punitivo entre el número de circunstancias. Si en el sistema de tercios siempre dividíamos entre 3, acá vamos a dividir entre la cantidad de agravantes específica. Si hay 8, será entre 8. Si hay 9, será entre 9. Si hay 4, será entre 4. Corresponderá al juez establecer cuántas circunstancias
agravantes específicas existen. Y ojo, no nos debemos guiar solamente por los numeritos que hay ahí, dice hay 8 agravantes. Pero ¿qué pasa si dentro de un mismo artículo hay más de un agravante? Ya no son 8, son 9, son 10, son 11. Hay que verificar, ¿sí? Y eso es un tema de hilar más fino. Y eso va a permitir determinar el sistema operativo, cuánto vale cada una de las agravantes. Y se aplica acumulativamente la eficacia agravante para determinar la pena concreta. Que en el caso, como son 2 agravantes, cada agravante tiene 1 año, 11 meses, 14 días de determinación, vamos a sumar y la pena va a ser entre 13 años y 4 meses y 15 años, 3 meses y 14 días. Así se hacen las matemáticas. Pero ahí no acaba, llegamos al cuarto paso. Y el cuarto paso establece una reducción por bonificación procesal. Y este último paso va a llevarnos a la individualización de la pena concreta final. El juez deberá aplicar sobre la extensión cuantitativa de esa pena que sacamos en el sistema operativo y que se obtuvo la bonificación procesal correspondiente, que puede ser, y eso ya lo establece el Código Procesal Penal, terminación anticipada un sexto, conclusión anticipada un séptimo, confesión sincera un tercio. En eso entonces, señores, ya el juez va a quedarse con una pena concreta final. ¿Y qué pasa? Y ahí viene otro tema, ¿no? Y es que es otro tema que se dilucida en este acuerdo plenario con la aplicación de la pena en caso de tentativa de delito con circunstancias agravantes específicas. La reforma que introdujo la ley 30.076 no consideró qué reglas o pasos seguir para determinar la pena en estos supuestos. Tampoco el texto original del Código Penal del 91 y sus reformas posteriores han tomado en cuenta esta problemática punitiva especial. Por eso, el Acuerdo Plenario 1/2023 nos dice, hay que seguir los pasos. Primer paso, cuando hay tentativa, reducimos a la mitad la pena y la reducimos tanto en su extremo mínimo como en su extremo máximo. Segundo paso, aplicamos sistema escalonado. Nuevamente, acá corresponde dividir pena concreta en el nuevo espacio de punibilidad, determinando circunstancias agravantes específicas y sacar el valor, dividir entre la cantidad de circunstancias que existen. Y eso es lo que se va a hacer cuando se trata de una tentativa. Nos da una pauta. Antes se hablaba nada más de prudencialmente. Ahora sabemos que es la mitad de la pena. Tercer criterio, ya el cuarto criterio de discusión, y estamos en el cuarto punto, estamos para acabar. La aplicación de la pena privativa de libertad temporal cuando hay cadena perpetua. ¿Cómo aplico causales de disminución? ¿Cómo aplico? ¿Cómo procedo jurisdiccionalmente cuando hay, junto al delito sancionado con cadena perpetua, un agente que tenía 20 años o una persona que acepta cargos o que ha realizado confesión sincera? ¿Cómo reduzco si mi medida es la cadena perpetua? Y en la cadena perpetua no hay ni extremo mínimo ni extremo máximo que me guíe. Entonces, hubieron 3 opciones de solución. Una primera opinión que decía que se tiene que reducir también la pena y quedaría en lugar de la pena cadena perpetua una pena temporal de 35 años. Otra segunda opción fue que en este caso se tenía que reemplazar también la cadena perpetua y no a 35, incluso puede ser a menos. Y la última opción es que al ser la cadena perpetua una pena indeterminada de duración indefinida, no es posible, sería ilegal por su propia naturaleza, que se pueda reemplazar. Finalmente se ha llegado a un criterio más o menos más prudente para determinar que sí es posible reemplazar la cadena perpetua cuando existen circunstancias de disminución de punibilidad distintas a la tentativa y de la imputabilidad restringida por edad de la gente, a 35 años, que se va a reducir también cuando existe conclusión anticipada de juzgamiento, compensación por retardo judicial, afectación a plazo razonable, a 35 años. Que cuando existen circunstancias agravantes cualificadas y causales de incremento de punibilidad y además disminución de la punibilidad concurren ambas, se puede reemplazar por 35 años. Y cuando existe responsabilidad restringida o tentativa, se puede reemplazar por 30 años.
Y si hay confesión sincera, también reemplazar por 30 años. Así se da un marco para todas aquellas personas a quienes se le tendría que haber aplicado la cadena perpetua, pero se dan estas circunstancias que no estaban reguladas como tal. Finalmente, el acuerdo plenario también nos habla acerca de la reducción por bonificación procesal de origen supralegal. ¿Qué significa esto? Que la bonificación procesal se constituye en una compensación punitiva excepcional que se regula estrictamente por la ley y los jueces no tienen autorización para aplicarla de manera discrecional o arbitraria fuera de los supuestos y requisitos definidos por el marco legal o por el marco jurisprudencial. En el marco legal tenemos bonificaciones procesales como son confesión sincera, conclusión anticipada de proceso, conclusión anticipada de juzgamiento, colaboración eficaz. Y esta bonificación procesal no incide en el extremo mínimo o máximo, sino que va a incidir a nivel de porcentaje recién al final, cuando ya tenga mi pena concreta parcial. Una nueva creación que hay, además de las que ya he mencionado, es la afectación al plazo razonable. Cuando alguien sufre carcelería preventiva larga, procesos latos, nulidades por errores procesales que alargan la decisión de su situación jurídica u otras razones análogas que justifiquen la compensación de tales retardos, se habla de una disposición convencional, siempre y cuando estas dilaciones no hayan sido causadas por el propio procesado o su defensa, promoviendo incidentes innecesarios o sobreabundantes. Y como máximo se puede reducir un cuarto de la pena. Así, con este tema de la reducción por bonificación procesal de origen supralegal a nivel convencional, el acuerdo plenario cierra estas 5 circunstancias que pretende dilucidar. Sin duda, lo que se ha decidido aquí, la base para tomar la decisión puede ser totalmente pasible de crítica. Siempre soy fiel creyente de que los acuerdos plenarios no son algo escrito en piedra, que de los acuerdos plenarios no es algo que no debemos nosotros cuestionar, porque no es un dogma, son decisiones de los jueces de la más alta instancia, que incluso ellos, aún con toda la experiencia y el conocimiento, pueden equivocarse. Y los jueces de instancias inferiores pueden apartarse siempre y cuando motiven razonadamente. Espero que la presente exposición haya sido útil para ustedes y quedo atenta para cualquier duda, comentario, pregunta que tengan a bien realizarme. Muchísimas gracias. A usted, doctora Rosario, muchas gracias por su brillante ponencia. Bien, invitamos a los asistentes a hacer algunas sus preguntas o comentarios a la doctora. Vamos respondiendo a la pregunta de la doctora Palomino Huatuco. Doctora, buenas noches. Un caso concreto. Hay un imputado que, bueno, en la fiscalía ha solicitado 5 años de pena privativa por el tema de tocamientos indebidos. Entonces, el imputado ha intentado acogerse a la conclusión anticipada y ha pagado el tema de la reparación civil también. Pero fiscalía y el juez no lo han aceptado y se está llevando a cabo el juicio oral. Entonces, incluso, doctora, me parece raro, pero se está llevando a debate el tema con los peritos y testigos, a pesar de que el señor ya se acogió a la conclusión anticipada y bueno, solamente sería respecto a la determinación de la pena, tal vez el debate, a mi parecer. Pero en este caso el juez manifiesta que en estos casos de delitos sexuales no se aplica la conclusión anticipada. Entonces, ahora yo lo he visto en otro distrito judicial que sí aplican el control difuso y aplican el tema de la conclusión. Yo quisiera saber, doctora, si en este tipo se ha solicitado 5 años de pena privativa, ¿se podría lograr una pena suspendida en ese caso, por ejemplo? Lo que pasa es que, mira, hay un tema primero acá a dilucidar. Lo primero es, ¿corresponde conclusión pese a que la ley diga que no? Mi punto de vista es que sí. Y es un punto de vista que viene autorizado por interpretación jurisprudencial, como ya has mencionado, a nivel de lo que viene a ser Corte Suprema, Sala Penal y Corte Suprema, Sala Constitucional y Social, que ya han analizado cuando ha habido control difuso, que por principio de igualdad no se puede negar el acceso a la conclusión y su respectiva bonificación procesal. Eso es un punto. Yo creo que sí, es válido que se pueda aplicar y no debería irse a juicio en casos en los cuales hay plena aceptación.
Por último, si el cuestionamiento es la pena, solamente se irían a debatir pena, pero no el hecho. Eso es un punto. Pero otra cosa distinta es establecer que porque la pena no supere los 5 años, necesariamente tenga que ser suspendida. Esos son temas muy distintos, porque la suspensión de la ejecución de la pena no es un tema de determinación del cuánto, sino de cómo cumplo. Y el cómo cumplo va a estar determinado por el delito, por las circunstancias del autor, por múltiples consideraciones. El juez puede poner hasta 1 año si quiere y efectiva, así como puede poner hasta 8 y suspendida, con la modificación del decreto legislativo 1585 que tuvimos el año pasado. Pero ya es un tema de determinación, que si no logras, pues en primera instancia, sigue apelando hasta llegar a la Suprema vía casación y quizás puedes lograr ahí la pena que consideres que es pertinente en el caso concreto. Gracias, doctora. Hay más preguntas en el chat. A ver, vamos a ver acá la pregunta. ¿Considera legítimo que el sistema escalonado solo comprenda circunstancias agravantes específicas, pero no circunstancias atenuantes específicas? ¿Esto no atentaría contra el principio de lesividad e igualdad? Nos dice. Javier, sí, ¿no? Qué complicado que solamente se hable de circunstancias agravantes específicas. ¿Y cómo reduzco? ¿Por qué no permitir reducción también de manera homóloga con las circunstancias que están de atenuación genéricas? Aunque el acuerdo plenario diga genéricas con genéricas, específicas con específicas, pero ninguno de los tipos penales tiene circunstancias de atenuación específica. Y esa posible solución que da de decir, cuando solo hay un agravante, ya nos vamos al mínimo, soluciona solo ese caso. ¿Y qué pasa con los demás? Entonces yo pienso que sí hay una afectación al principio de lesividad e igualdad en ese tema. Coincido contigo, mi estimado Javier Vega Cisneros, que creo que te has titulado recientemente. Vi por el Facebook, no lo sé, espero que sí. Felicitaciones. Magali. Gracias, doctora. Gracias. Mi duda es cómo aplicar la ley de determinar pena en el delito de lavado de activos si hay concurrencia de 2 leyes durante la comisión de los hechos. Por ejemplo, los hechos de lavado desde el 2010 al 2014 se aplica la ley 27765 hasta el 2012 y desde el 2012 el decreto legislativo 1106. Podríamos decir que se puede aplicar a cada modalidad de lavado, conversión, transferencia, etcétera, la ley vigente en el tiempo, pero si coincide como delito continuado, como aplico la tipificación y pena. Lo que pasa es que ahí ya va por un tema de interpretación de qué tipo penal estamos, del delito continuado, ¿no? Y el delito continuado que implica que hay una consumación todavía en el tiempo. Y si se sigue consumando en el tiempo, se tiene que aplicar la ley vigente mientras se siga cometiendo. Entonces, no es que tú puedas aplicar un pedacito de esta y un pedacito de la otra, tienes que decidir cuál es la pena que va a corresponder. Y lo que manda es el principio de temporalidad y puede haber retroactividad benigna o ultraactividad si es que es favorable. Paja Condori nos dice cómo aplicar la determinación de la pena escalonada. Bueno, se determina tomando en consideración la cantidad de agravantes específicas que tenga en el tipo penal. Para ello, nosotros tenemos que saber diferenciar aquel tipo penal que tenga circunstancias de agravación específicas de aquel que no lo tenga. Cuando tiene circunstancias de agravación específica, es escalonado, y cuando no lo tiene, es genérico. Niki Niki, ¿qué tal? Nos manda saludos, gracias. Katia Noelia, a ver. Buenas noches, agradecer por la exposición. Quería saber cuándo aplicar sistema de tercios y cuándo sistema escalonado conforme al acuerdo plenario. ¿Qué pasa con las penas accesorias? Bueno, las penas accesorias siguen la misma suerte. Si tú estás determinando que en el caso concreto hay sistema de tercios, a todo le aplicas tercio. Y si es sistema escalonado, a todo le aplicas escalonado. Dice, para los procesos donde el hecho sucedió antes del acuerdo, ¿sigue la aplicación del sistema de tercios básicos o se aplica el escalonado? Mira, realmente en ese tema ya la Corte Suprema ha dicho que los acuerdos plenarios, al no hacer ley, no tienen efectos retroactivos, pero pienso que sí, a manera interpretativa, si es que es favorable, se puede aplicar. Arellano Ticona. En un proceso de delitos graves, la Fiscalía interpone pena privativa de 5 años con 4 meses. No se cogieron a terminación de conclusión. El juez puede determinar una pena menor lo dispuesto por la Fiscalía en juicio oral. Y si es así, ¿cuáles serían los motivos y hasta cuánto le podrían bajar la pena? Mi estimado Arellano, para saber cuánto corresponde o cuánto puede bajar el juez, se necesita conocer más datos que los que nos has dejado, porque todo se determina en base a los cuantos punitivos, se determina qué circunstancias.
pero tal como nos estás presentando, si no hay unas reducciones procesales, va a ser difícil que pueda reducir la pena más allá de lo que ya están solicitando. A ver, aplicación del tercio escalonado en delito de hurto agravado. 2 párrafos, las penas son diferentes, claro. El primer párrafo es de 3 a 6, el segundo es de 4 a 8. En un proceso se apertura una instrucción con una de las agravantes del primer y segundo párrafo. Ante dicha situación, ¿cómo puede desarrollar? Si es que ya está establecido que hay un agravante de segundo nivel, tu prognosis de pena tiene que situarse en primer nivel de en 4 a 6 a 8 años. No puedes ir al primer nivel. Listo. Sandra, y creo que cerramos con Sandra por aquí por el Meet. A ver, la pregunta es la siguiente. Artículo 298, formas atenuadas. ¿No serían atenuantes específicas? Claro, Sandra, pero es para un tipo penal nada más. E incluso el 298 tiene atenuadas agravadas. Si se comete en un colegio, por ejemplo, en inmediaciones de un colegio se agrava. Entonces, pero eso es una excepción total que hay dentro del código. No todos los tipos penales no va a tener esas circunstancias atenuantes de las cuales nos habla el doctor Vega Cisneros. Eduardo dice, si el fiscal solicita una pena, ¿el juzgado puede elevarla teniendo en cuenta el acuerdo plenario? No. El fiscal es quien determina cuánto de pena solicita, principio acusatorio. Por más que no sea una pena justa, no sea una pena legal, el juez no puede ir más allá de lo solicitado por el fiscal. Judith Smith Arica, ¿cómo está? Buenas tardes. Entonces, bueno, creo que hemos terminado con las preguntas del MIT. Estimada Kenia. Así es, doctora. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces, doctora, damos por terminado excelente disertación de su parte y el apoyo y la colaboración a IFAJA Lima. Muy agradecido nuevamente, doctora. Un gusto volverla a tener nuevamente en nuestro espacio a la escuela. Como usted Gracias, dice, ¿no? espero estar invitada constantemente, con mucho cariño siempre para mí hacia la escuela y a mi maestro, el doctor Neira Flores. Muy bien, doctora. Muchas gracias. La próxima. Gracias. Cuídense, gracias.